Hola, aquí estamos en la tercera y última parte de nuestra segunda lección. Vamos a ver este ejemplo, estábamos discutiendo ese ejemplo y vamos a ver cómo lo terminamos, ¿ok? Fíjese, ya habíamos transformado el problema original que tenía tres fracciones con diferente denominador en unas tres fracciones que tenían el mismo denominador para poder entonces aplicar las reglas de suma y resta, porque aquí fíjense que hay envueltas sumas y restas, ¿verdad? De fracciones. Y habíamos encontrado que el denominador común, que corresponde al mínimo común múltiplo de entre los denominadores originales, era el 15. Y ya teniendo las tres fracciones convertidas con denominador 15, hacemos una sola fracción con ese denominador 15 y combinamos los numeradores, ¿verdad? El 3 por 3, que es 9, más el negativo 2 por 5, que es negativo 10, menos el 4 por 15, que es 60. Y entonces habíamos hecho un paso adicional cambiando esta resta a una suma. Y entonces fíjense que tenemos una suma de tres números reales, específicamente tres números enteros, ¿verdad? En donde los últimos dos son negativos. Vamos a agrupar esos últimos dos por la ley asociativa, ¿verdad? Y recuerde que cuando yo sumo dos números negativos, el resultado es negativo, ¿verdad? Y sencillamente suma los valores absolutos, 10 y 60, 70. Así es que finalmente, claro, todo esto sobre el 15. Finalmente tenemos que sumar 9 y negativo 70. Y fíjense que cuando usted tiene una suma de un número positivo y uno negativo, pues se deja llevar porque tiene mayor valor absoluto. Y en este caso, claro, el 70 es más grande que el 9 y su signo es negativo, pues ese es el signo que rige, el negativo. Y entonces, por las reglas que vimos, usted resta 70 menos 9, que es 61. Así es que la respuesta es 61 sobre 15. Fíjense que esa fracción que obtuvimos tampoco se puede reducir más. O sea, yo no puedo eliminar factores que estén en común arriba y abajo. Fíjense que eso es importante. El principio fundamental de fracciones dice que si usted tiene un factor, o sea, un número que se está multiplicando arriba y abajo, usted puede eliminarlo, cancelarlo y quedarse con la fracción a sobre b. Ahora, no dice que si usted tiene una suma arriba, en donde uno de los sumandos es igual, ese sumando no se va a eliminar, ¿ok? O sea, yo no puedo, en un problema así, donde haya una suma, aunque haya un mismo número, ese sumando no se puede eliminar. La regla es, si hay una multiplicación y uno de los factores aparece arriba y abajo, ese factor que esté en común arriba y abajo se puede eliminar, ¿ok? No se olviden de eso. Bien, vamos a ver este fue el quinto, el sexto, vamos a ver el séptimo ejemplo. Vamos a ver si tenemos un séptimo ejemplo por aquí. Y si lo tenemos, dice 3 cuartos menos un sexto menos 2 y más 2 novenos. Tenemos ahí la suma y resta de 4 fracciones comunes. De hecho, usted dirá, una no es fracción común, el 2 no es fracción común, pero ya vimos ahorita que el 4, que no es una fracción común, la puedo convertir en una fracción común escribiéndolo según la división entre 1, como el 4 entre 1. Pues aquí mismo. El 2 también yo lo podría escribir como el 2 entre 1. Y tenemos, fíjense, una fracción. Así que sería 3 cuartos menos un sexto menos 2 sobre 1 más 2 novenos. Y nuevamente tenemos una suma de fracciones, pero los denominadores son diferentes. Pues yo no puedo sumar fracciones con diferentes denominadores. Muchos estudiantes dicen, pues sencillamente resto 1, 3 menos 1, menos 2 y más 2, y eso del numerador, y después resto 4 menos 6, menos 1 y más 9, y eso del denominador. No. Para yo poder sumar y restar fracciones, los denominadores de las fracciones tienen que ser iguales, mírelo. ¿Bien? Tienen que ser iguales. En la multiplicación y en la división, no. Las fracciones no tienen que tener el mismo denominador. Puede ser que lo tengan, pero no tienen que tenerlo, ¿ok? Bien, pues entonces tenemos que buscar el mínimo común múltiplo de entre esos 4 denominadores, entre 4, el 6, el 1 y el 9, ¿ok? Recuerde que lo primero es factorizar primamente cada uno de esos números, ¿verdad? El 4, bueno, pues usted lo divide entre 2, le da 2, y 2 entre 2 da 1, el 4 es 2 por 2, 2 al cuadrado. El 6 lo dividimos entre 2, que es el primer primo entre el cual es divisible, nos da 3, el 3 ya no es divisible entre 2, pero es divisible entre el primo 3, y nos da 1, así que el 6 es 2 por 3. Entonces, el 1 pues es el 1. Y el 9 no se puede dividir entre 2
pero sí se puede dividir entre 3, ¿verdad? Así que dividimos 9 entre 3 y nos da 3 y el 3 es primo, lo dividimos entre el mismo y da 1. Así que el 9, fíjense que es 3 al cuadrado. ¿Okay? Fíjense que yo siempre, les repito, empiezo chequeando si es divisible entre el primo más pequeño, entre el 2. Y si es divisible, lo dividimos. Y si vuelve a ser divisible entre 2, seguimos dividiendo entre 2 hasta que no pueda ser más divisible entre 2 lo que vayamos obteniendo. Ahora, una vez no pueda ser divisible entre 2, entonces chequeamos si es divisible entre el siguiente primo, que es 3. Y si lo es, empezamos a dividir entre el 3 todo lo que podamos. Y después que terminemos de dividir todo lo que podamos entre 3, entonces chequeamos a ver si es divisible entre 5, que es el siguiente primo. Y así haríamos lo mismo. Y entonces después chequearíamos si es divisible entre 7, después si es divisible entre 11, después si es divisible entre 13, etc. ¿Se fija? Usted va subiendo a lo largo de los primos para ver si son divisibles entre esos primos, empezando con el más pequeño hasta terminar con el más grande. No se olvide de eso. O sea que si usted ve un número que es divisible entre 3, pues lo divido entre 3. No, empieza a ver si es divisible entre 2 primero. No se olvide de eso. Bien, pues bueno, ya tenemos la factorización de todos los números, ¿verdad? De todos los denominadores. Ahora tomamos los distintos factores que han aparecido, factores primos. Está el 2, está el 3, el 2 está aquí, pero el 2 ya lo cogimos, así que nos fijamos que está el 3. Y acá está el 3, que ya lo cogimos. Así que esos son los dos factores primos que aparecieron, el 2 y el 3. Las potencias más altas, aquí el 2 está a la 2, aquí aparece a la 1, y aquí no aparece, así que la potencia más alta a la cual aparece el 2 es a la 2. Y el 3, aquí aparece a la 1, aquí aparece a la 2, así que se escoge a la 2. Y el producto de eso, 4, ¿verdad? Porque 2 al cuadrado es 4 por 9, eso va a ser 36 y ese va a ser el mínimo denominador común. Así que eso quiere decir que yo voy a tener que reescribir las 4 fracciones, 1, 2, 3 y 4, con ese mínimo denominador común. 36 menos una fracción con el denominador 36, menos otra fracción con el denominador 36 y más 2 más otra fracción, con el denominador 36. Y entonces, ¿qué hacemos con los numeradores? Bueno, pues los numeradores los vamos a ir convirtiendo, viendo por cuánto hay que multiplicar cada uno de los denominadores en las 4 fracciones y por lo que haya que multiplicar esos denominadores, por eso mismo vamos a multiplicar arriba. Porque por lo que multipliquemos abajo, por eso mismo tenemos que multiplicar en el numerador para que se mantenga la igualdad que yo quiero que se mantenga. Porque si no hacemos esa multiplicación de los numeradores, no hay igualdad. Le advierto que muchos estudiantes, una vez han conseguido el denominador, entonces copian los numeradores originales. No, recuerde que los numeradores originales hay que multiplicarlos por lo que hubo que multiplicar en el denominador para convertirlo en el mínimo denominador común. ¿Ok? Pues vamos a ver. ¿Por cuánto habrá que multiplicar el 4 para que nos dé 36? Pues usted divide 36 entre 4. 9. Si no lo sabe, lo hace con la calculadora. 36 entre 4 es 9. Pues eso quiere decir que tuve que multiplicar el 4 por 9 para que me dé 36. Por lo tanto, el 3 del numerador también lo tengo que multiplicar por 9. 3 por 9. ¿Por cuánto tengo que multiplicar este 6 para que me dé 36? Pues usted dice 36 entre 6 da 6. Así que hubo que multiplicar el 6 por 6. Por lo tanto, el 1 que está arriba también lo multiplicamos por 6. ¿Por cuánto hay que multiplicar el 1 para que me dé 36? Pues por 36. Así que eso quiere decir que el 2 de arriba también lo tengo que multiplicar por 36. ¿Sí? Y finalmente, ¿por cuánto tengo que multiplicar este 9? Para que me dé 36, pues por 4, ¿verdad? Porque 36 entre 9 da 4. Así que si tuve que multiplicar el 9 por 4, vamos a aclarar este 9, parece un 4. Para que me dé 36, eso quiere decir que el 2 que está arriba en el numerador también lo tengo que multiplicar por 4. 2 por 4. Y ya que tenemos las 4 fracciones con el mismo denominador, podemos hacer entonces, según las reglas de la suma y la resta de fracciones, ¿verdad? Podemos hacer una sola fracción con ese denominador común. Y esto dará sobre 36. Y colocamos ahora los numeradores. El primer numerador es 3 por 9, que da 27. Menos 1 por 6 da 6. Menos 2 por 36 da 72. Y más 2 por 4 da 8. Recuerde que esas multiplicaciones, si tiene dificultad en conseguirlas mentalmente, pues las hace con la calculadora. Perdónenme un segundito. Bien, entonces, ahora esas restas vamos a convertirlas en sumas, ¿verdad? 27 más, y entonces en vez de 6, negativo 6, más, y en vez de 72, negativo 72, y más 8, ¿verdad?
sobre 36. Porque tenemos que cambiar eso a sumas, ¿verdad? Para aplicar entonces la ley asociativa de la suma, porque la resta no es asociativa. Yo no le he dicho a usted que la resta es asociativa. O sea, yo no puedo asociar estos dos y puedo asociar estos dos. Tengo que cambiarlos a suma y la suma es la que es asociativa, igual que la multiplicación, ¿ok? Y ahora yo digo, bueno, pues vamos a agrupar estos dos y estos dos. En estos dos estoy sumando uno positivo y uno negativo y fíjense que el más grande en valor absoluto es el 27. El 27 es más grande que el 6. Y el 27 es positivo, así que el resultado de esto va a ser positivo. Y lo que hay que hacer es restar el mayor menos el menor. 27 menos 6, 21. Más. Aquí también es uno positivo y uno negativo. Y el que tiene signo negativo es mayor en valor absoluto. 72 es más grande que el 8. Así que el signo del resultado de esa suma va a ser negativo, el del mayor a valor absoluto. Y restamos 72 menos 8, 64. ¿Okay? Y esto sobre 36. Y finalmente, al combinar 21 más menos 64, volvemos a tener una suma de un número positivo y uno negativo. Y el negativo es más grande, el que tiene signo negativo es más grande, ¿verdad? 64 es más grande que 21, así que el resultado va a regir el signo negativo, que es el del más grande en valor absoluto, y restamos 64 menos 21 es 43. 43 sobre 36. Y esta sería la respuesta. Fíjense que ese número, esa fracción, no se puede reducir más porque el 43 es primo. Así que no tiene más factores nada más que el 1 y el 43, y el 43 no es factor del 36. Así que no se puede reducir más esa fracción. Muy bien. Vamos a ver este otro. Dice 3/5, el número, este era el número 8, va a ser este. 3/5 multiplicado por 2/5. Perdón, por negativo 2/5. Ahora tenemos una multiplicación. No tenemos suma y resta, ahora es otra operación. Así que ahora tenemos que aplicar la regla de la multiplicación, que dice que para usted multiplicar dos fracciones, usted sencillamente multiplica los numeradores y multiplica los denominadores. Fíjese que las fracciones que se van a multiplicar no tienen que tener el mismo denominador. En este caso, da la casualidad que tienen el mismo denominador, pero se trata igual. O sea, no piensen que porque tienen el mismo denominador, entonces el resultado va a tener el mismo denominador 5. No, hay que multiplicar el 5 por el 5, ¿verdad? Porque ahí la regla dice que usted multiplica los dos numeradores, o sea que el resultado va a ser la multiplicación de este numerador 3 por este numerador negativo 2. Y abajo multiplica este denominador 5 por este denominador 5, ¿ok? Así es que arriba va a dar, bueno, pues 3 por negativo 2 da el negativo de 3 por 2, que es 6. Por una regla de multiplicación, ¿verdad? Que decía que si usted multiplica un número positivo por uno negativo o uno negativo por uno positivo, va a dar el negativo de la multiplicación de los dos números sin contar entonces el signo, ¿verdad? Así que como es multiplicar uno positivo por uno negativo, va a ser el negativo de la multiplicación de los dos números sin contar el signo. 3 por 2, 6. Pero usted sabe que da negativo. Y abajo 5 por 5 es 25. ¿Se fija? Fíjense que a pesar de que las dos fracciones en esa multiplicación tenían el mismo denominador, no se pasa ese denominador como el denominador del resultado, como en el caso de la suma y la resta. ¿Okay? Fíjense en este otro que dice menos 12 séptimos entre negativo 3 sobre negativo 11. Menos 12 séptimos negativo 12 séptimos dividido entre negativo 3 sobre negativo 11. Ahora fíjense que lo que tenemos es una división. Una división. ¿Verdad? O sea, ahora aplicaríamos esta regla de cómo se divide. Pues dice, lo que usted tiene que hacer es coger la primera fracción. Mire, la primera fracción la deja igual. La primera la deja igual. A sobre B, A sobre B. Pues aquí la primera, que es negativo 12 séptimos, la deja igual. Negativo 12 sobre 7. Y la cambia la división a una multiplicación y la segunda fracción la vira al revés, porque vimos ahorita que el recíproco de una fracción es la misma fracción virada al revés. Así que será negativo 11 sobre negativo 3. Tal como está, así mismo se vira.
incluyendo los signos, el negativo arriba y el negativo de 3 va abajo. Y ahora podemos hacer la definición, aplicar la regla de multiplicación, numerador por numerador y denominador por denominador. Fíjense que aquí los denominadores son diferentes, pero no tiene que buscar un mismo denominador. En el caso de la multiplicación y la adición no hay que buscar un denominador común. En el caso de la suma y la resta, sí. Ok, así que esto será multiplicar negativo 12 por negativo 11, ¿verdad? Que esa es lo que dice que hay que hacer, ¿verdad? Multiplicar los dos numeradores y entonces multiplicar abajo los dos denominadores. 7 por negativo 3. Entonces buscamos lo que nos da negativo 12 por negativo 11, va a dar positivo, porque recuerde que dimos una regla que decía que cuando yo multiplique dos números reales negativos, el resultado va a ser positivo. Y lo que tiene que hacer es multiplicar 12 por 11, que me parece que da 132. Deje ver si me equivoqué. Así que va a dar positivo 132. Exacto, sobre negativo 132. Sobre y abajo, al multiplicar 7 por negativo 3 va a dar negativo, que siempre que usted multiplique uno positivo y uno negativo, el resultado va a dar negativo. Y 7 por 3 es 21. Perdón, este va a dar positivo, 132, porque al multiplicar dos negativos, recuerden que da positivo. Así que va a dar negativo 132 sobre negativo 21. Muchos estudiantes me dicen, adiós, pero aquí el más grande no es el 7. Y entonces el resultado no debe haber sido positivo. No, eso es en el caso que sea suma y resta. En el caso de que sea un positivo por un negativo, no importa cuál es el más grande, el resultado siempre va a dar negativo. Positivo por negativo o negativo por positivo va a dar negativo, ¿ok? Bien, pues esa es la respuesta de ese problema. Fíjense en este otro, que dice 12 catorceavos por 7 quinceavos y por negativo 2 42 avos. Bien. Bueno, tenemos que multiplicar tres fracciones, ¿verdad? Así que tendremos que multiplicar numerador por numerador por numerador y denominador por denominador y por denominador. Bueno, pero fíjese que esta primera fracción que yo tengo ahí se puede reducir, ¿verdad que sí? Se puede reducir. Esta segunda fracción, porque tienen el factor, por lo menos yo veo el factor común 2 en común, ¿verdad? El 12 es divisible entre 2 y el 14 es divisible entre 2. Y entonces el 7 y el 15 no tienen nada en común. Pero el negativo 2 y el 42 también tienen algo en común, ¿verdad? Que es el 2 de factor, ¿verdad? Este tiene factor 2 y el 42 también es divisible entre 2 porque termina en 2. Así es que esas dos fracciones, esta y esta, yo las podría reducir antes de efectuar la multiplicación, ¿ok? Así es que, ¿qué voy a hacer? Pues yo voy a factorizar primamente tanto el numerador como el denominador, como hicimos cuando en aquellos par de ejemplos de suma, que cuando terminábamos la suma, la fracción que resultaba se podía reducir, yo factorizaba el numerador y el denominador y eliminaba los factores que hubiesen en común arriba y abajo. Pues aquí vamos a hacer lo mismo, ¿ok? El 12, fíjese que se puede factorizar del siguiente modo. 2 por 2 y por 3. Y el 14 lo puedo factorizar de esta manera, 2 por 14, ¿verdad que sí? Perdón, 2 por 7. 2 por 7, que da 14. Y usted dirá, Dios, ¿cómo salió el tan fácil 2 por 2 por 3? Bueno, porque yo creo que usted puede hacer esa factorización mentalmente. De cualquier modo, si no la pudiera hacer mentalmente, ¿qué usted hace? Factoriza primamente el 12, dividiendo entre 2, da a 6, vuelve a dividir entre 2, da a 3, y ahora divide entre 3 y da 1. ¿Qué nos dio? 2 por 2 por 3, ¿se fija? Pero esa multiplicación, esa factorización, que usted la puede hacer manual, como la hice yo ahí, si es que no se da cuenta cuál es la factorización prima, la puede hacer mental, 2 por 2 y por 3. ¿Sí? Lo importante es que lo que ponga ahí sean factores primos. No me ponga 2 por 6, porque 6 no es primo. Tiene que ser factorización prima, ¿se fija? Bien, el 7 no se puede factorizar más, ni el 15. Y el 15 sí. 3 por 5, ¿verdad que sí? 3 por 5. Y finalmente el negativo 2 no se puede factorizar más porque fíjese que el 2 ya es primo. Y el 42 es 2 por 3 y por 7. También usted dirá, bueno, ¿cómo yo saqué que el 42 es 2 por 3 y por 7? Pues lo hice mentalmente.
Porque después que usted practique esta factorización, usted se va a dar cuenta fácilmente de cómo se puede factorizar mentalmente. Pero si no lo puede hacer, para eso tiene su lápiz y su papel. Vamos a ver, el 42 es divisible entre 2 y da 21. El 21 ya no es divisible entre 2, pero es divisible entre 3 y da a 7, ¿verdad? Y el 7 ya no es divisible entre 3, ni es divisible entre 5, que es el siguiente primo, pero es divisible entre 7, que es el siguiente primo, y llegamos al 1. Así que fíjense que el 42 se puede factorizar como 2 por 3 por 7, que fue lo que puse ahí. Bueno, pues ahora vamos a eliminar factores que aparezcan arriba y abajo en esas fracciones. Este 2 yo lo podría eliminar, ¿verdad? Porque está arriba y abajo. Y este 2 yo lo podría eliminar. Dicho sea de paso, fíjense que elimino el 2, no el negativo 2. El 2, porque fíjense que ese negativo que está ahí es como un negativo 1. Así que arriba va a quedar un negativo 1. No se olviden, ¿ok? Usted cancela el número, pero el negativo no. Claro, si arriba hubiese habido menos 2 y menos 2, entonces el menos 2 completito se va arriba y abajo y se ve el signo. Pero aquí el signo no se iba porque abajo no había un signo con que cancelarlo. Un negativo que es un negativo 1. Ese negativo es un negativo 1, ¿verdad? Porque el negativo 2 es lo mismo que negativo 1 multiplicado por 2. O sea, que se ve el 2, pero queda el negativo 1. ¿Se fija? Y claro, si abajo se había otro negativo, pues eso quiere decir que había otro negativo 1 abajo y entonces sí lo puedo cancelar. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué más podemos cancelar? Usted diría, pues más nada. Pero fíjese, cuando yo vaya a multiplicar esto por esto, ¿qué dice la regla? Que usted va a multiplicar los numeradores y va a multiplicar los denominadores, ¿verdad que sí? Así es que ya que yo eliminé factores arriba y abajo en esas dos fracciones, y usted dirá, bueno, pues ahora multiplico lo que quedó aquí por lo que quedó aquí abajo. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo haga esa multiplicación, estos tres factores, 2, 3, 7 y negativo 1 van a quedar arriba. Y cuando multiplique estos tres factores, estos tres denominadores, perdón, me va a quedar 7, 3, 5 y 7. Y entonces usted dirá, pues mira, me va a quedar un 7 que lo tengo aquí o lo tengo acá. Y me va a quedar un 3 que lo tengo aquí, ¿verdad? Va a quedar un 3 arriba y va a quedar un factor 3 abajo. Va a quedar un factor 7 arriba y van a quedar dos factores 7 abajo. Eso quiere decir que al final yo voy a poder también cancelar este 3 con este 3 y este 7 con este 7 o con este 7 con uno de los dos. No con los dos, con uno de los dos. Pues entonces, ¿por qué esperar al final y multiplicar esos números tan grandes si puedo todavía cancelar otros aunque estén en diferentes fracciones? Pues lo hacemos. El 3 lo puedo cancelar con este 3, porque al fin y al cabo este 3 va a quedar arriba y este 3 va a quedar abajo como factor. Y el 7 lo puedo cancelar con este 7, o podría cancelarlo con este 7. Pero si lo cancelo con este, entonces no lo voy a cancelar con este. Si lo cancelo con este, no voy a cancelar este. ¿Okay? Es este con uno de los que está abajo. Y claro, si hubiese habido otro 7 más arriba, entonces cancelaba el 7 que sobraba con el otro 7. Pero no lo hay. Ahora sí que no cancela más nada. Fíjense que tenemos un 2 arriba y ya abajo no hay más ningún 2 con quien cancelarlo. Aquí nos queda, más nada nos queda, ¿verdad? El menos 1 acá. Así que abajo lo que queda es este 3, este 5 y este 7. Así que eso es lo que nos resta por multiplicar. ¿Okay? Dicho sea de paso, otra cosa. Esa reducción de fracciones, antes de hacer el problema, usted lo puede hacer también en los problemas de suma o resta. Si en un problema de suma o resta usted ve que una fracción se puede reducir, la reduce antes de pasar a buscar el mínimo denominador común. ¿Okay? Ahora, en suma y resta puede cancelar dentro de la misma fracción, no entre fracciones que se estén sumando o restando. Porque fíjese que cuando usted va a hacer la suma y la resta, los numeradores se suman o los numeradores se restan. Y por lo tanto, no van a quedar factores que estén en común entre distintas fracciones arriba y abajo. Ahora, en la multiplicación, sí, como se va a multiplicar los de arriba y se va a multiplicar los denominadores, los factores que estén arriba y que estén abajo van a quedar en común en una fracción final, en una sola fracción, ¿ve? Pero aquí no va a quedar un factor común arriba y abajo. Así que tenga cuidado en el caso de la suma y la resta. Si usted nota que una de las fracciones que se está sumando o restando se puede reducir de esa manera, la reduce para tener números más pequeños. Pero si ve factores en común entre fracciones que se están sumando o restando, esos no los cancele, ¿ok? En el caso de la multiplicación lo puede hacer y ya usted verá que en el caso de la división, que recuerde que se convierte en una multiplicación, también lo puede hacer. Bueno, pues entonces, esto será, ¿qué nos quedó arriba? Este 2 fue el único que se salvó arriba por este negativo 1 que queda aquí. Y 2 por negativo 1 va a dar negativo 2 en el numerador. Y abajo, lo que quedó, 5 por 3 es 15.
y 15 por 7 es 105. Si tiene dudas, pues lo hace 15 por 7 es a 35. Si lo hace con la computadora, con la calculadora. La tengo aquí. ¿Ok? Si tiene dudas. Bien. Vamos a ver este otro, el 11. Dice... Dice, ese fue el 10, exacto. El 11 dice así: 2 octavos dividido entre 30 doceavos y multiplicado por 5 24avos. ¿Sí? Bien. Bueno, tenemos aquí una división y una multiplicación. ¿Okay? Así es que, ¿qué tenemos que hacer con la división? Vimos en aquel ejemplo y vimos que dice las reglas. Usted cambia la división a una multiplicación y la fracción entre la cual está dividiendo esa la vira al revés. ¿Okay? Así que fíjese que estoy dividiendo entre esta fracción. Pues esa división la voy a cambiar a una multiplicación y esta fracción que es entre la cual yo estoy dividiendo la voy a virar al revés. ¿Ok? Así que esto será 2 sobre 8. Y dicho sea de paso, el 8 lo puedo factorizar como 2 por 2 por 2. Si usted hace este proceso, para el 8 va a quedar aquí 2, 2 y 2. 2 por 2 por 2. Lo hace. Si es que no lo puedo hacer mentalmente. Cambiamos la división a una multiplicación y entonces el 12 va a ir arriba. Y el 12 es 2 por 2 y por 3. Que ya lo habíamos visto aquí, me parece, ¿verdad? 12, miren, 2 por 2 y por 3. Si no lo puede hacer mentalmente, lo hace con su lápiz y su papel. ¿Okay? El 30 que va a quedar abajo es 2 por 3 y por 5. Haciendo el mismo proceso de dividir el 30, expresarlo como una multiplicación de potencias de números primos. Y claro, si no lo puede hacer mentalmente, para eso está el lápiz y el papel. El 5, fíjense que esta fracción entonces no hay que cambiarla. Esta fracción se queda igual, porque yo no estoy dividiendo entre ellas, estoy multiplicando por ella, ¿ok? Yo cambié esta, porque entre esta es que estoy dividiendo, ¿verdad? La tengo que cambiar. Pero esta no la tengo que cambiar porque estoy multiplicando por ella. Así que este se queda igual. El 5, que no se puede factorizar más, y el 24, que es 2 por 2 y por 3. ¿Ok? Si tiene dificultad con ella, ¿qué hacemos? 24 entre 2 a 12, 12 entre 2 a 6, 6 entre 2 a 3 y 3 entre 3 a 1. 2 por 2 por 2 y por 3. Mírenlo ahí, ¿ves? Yo lo pude hacer mentalmente porque ya tengo la experiencia y si usted practica eso, va a tener la misma experiencia, pero si no, el lápiz y el papel. ¿Ok? Bien. Y ahora vamos a cancelar todas las fracciones que yo ven común arriba y abajo. ¿Ves? Asegúrese que usted cambia la división a la multiplicación y esta fracción la vira al revés. Porque muchos estudiantes dejan esto pendiente, cambiar la división a la multiplicación, esta fracción no la cambian, entonces cancelan sin haber virado esa fracción. Y tienen que virarla primero para entonces cancelar los factores que usted ven común arriba y abajo. Vamos a ver. Yo veo un factor común aquí, lo quito. Veo un factor común aquí, lo quito. Veo este 2 aquí y lo veo aquí también, a pesar de que están en distintas fracciones. Veo este 3 aquí, lo veo aquí. Y este 5 lo veo aquí y lo veo aquí. Pues, ¿qué quedó arriba? Recuerde que hay mucha tentación de los estudiantes de decir, arriba se fue todo, pues queda 0. No, queda un 1. Porque cada uno de esos números se puede multiplicar por 1. Así que al yo quitar esos números, queda el otro factor 1. Y 1 por 1 por 1 por 1 por 1 da 1. Así que arriba va a dar 1 sobre. ¿Y abajo qué va a dar? Pues lo que quedó. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Y 16 por 3, 48. Un 48 avos. Y ahí tendríamos la respuesta. ¿Se fijan? Vamos a ver este otro. Que dice 3 quintos dividido entre 2 novenos multiplicado por 21 décimos. Bien. Se parece mucho a este, ¿verdad que sí? La única diferencia es que tenemos estas dos cosas, estas dos fracciones que se están multiplicando juntas. ¿Qué me indica ese paréntesis?
que yo estoy asociando esos dos números que se están multiplicando y por lo tanto tengo que buscar primero lo que da eso, ¿verdad? Recuerde que en la ley asociativa usted encierra los números que se están sumando o los números que se están multiplicando entre paréntesis para indicar qué es lo primero que usted va a hacer. Y lo que dé entonces lo aplica, lo opera con lo otro. Pues yo voy primero a buscar la multiplicación de estas dos fracciones. Y lo que me dé entonces, voy a dividir esta fracción entre lo que me dio esa multiplicación. Así es que lo demás lo copiamos igual. 3/5 dividido entre... Y ahora aquí, fíjese, el 2, el 9 se puede factorizar 3 por 3, el 21 se puede factorizar 3 por 7 y el 10 se puede factorizar 2 por 5. ¿Verdad que sí? Y entonces, aquí yo veo que este 2 cancela con este 2. Este 3 cancela con este 3 y no cancela más nada. Así que, ¿qué nos quedó? 3/5 dividido entre, y lo que quedó aquí fue el 7 arriba y abajo el 5. ¿Okay? Y entonces ahora vamos a efectuar la división. Y para efectuar la división, ¿qué dice la regla? Cambiamos la división a una multiplicación y la fracción entre la cual estamos dividiendo se vira al revés. O sea, la primera la dejamos igual, 3/5 multiplicado por, y esta la viramos al revés, 5 séptimos. Vemos que el 5 cancela y ¿qué nos queda? 3 séptimos. Y ahí tendríamos la respuesta. ¿Ok? ¿Lo vieron? Déjame ver si quiero una cosa aquí. A ver una cosa. 2 novenos, 21 décimos. 2 por 3, 3, 3, 7. 7. Perdónenme aquí. Perdónenme aquí. Aquí dentro quedó 7. Y abajo no quedó 5. Quedó 3 por 5, que es 15. Me perdonan eso, ¿ok? Y entonces, así que necesito un paso más. Esto sería 3/5 multiplicado por 15, que lo puedo factorizar como 3 por 5 sobre 7, ¿verdad? Se me había quedado, yo dije, arriba queda un 7 y abajo queda un 5. No, queda un 3 por un 5, queda 15, ¿ok? Y ahora mirar los 15 arriba, que es 3 por 5 y 7. Entonces, el 5 sí cancela. ¿Y qué quedó? 3 por 3, que es 9, y abajo 7 por el 1 que queda aquí, 7. 9 séptimos. Esa es la respuesta, ¿ok? Muy bien. Ok, vamos a ver este último ejemplo. El número 13, que dice 2/5 por negativo 1/3 menos 6 dividido entre 2 octavos. 6 dividido entre 2 octavos. ¿Ok? Bien. Hay multiplicación, hay resta y hay división. Pues como usted tiene así, muchos estudiantes dicen, bueno, pues voy a buscar esto, después le resto este 6 y de lo que me dé lo dividió entre 2/4. No. Cuando en una operación o en un problema usted tiene operaciones de suma, resta, multiplicación y división, tiene que guardar un orden o jerarquía de operaciones. ¿Ok? Y el orden o jerarquía de operaciones requiere que primero se hacen las multiplicaciones y divisiones en el orden en que aparezcan. ¿Ok? Primero al ir de izquierda a derecha. Bien. Así que vamos a hacer esas multiplicaciones y divisiones.
en el orden en que aparecen. Esta multiplicación la podemos efectuar. Fíjense que yo no puedo factorizar del 2, ni el 5, ni el 1, ni el 3. Así que no se puede hacer más nada, no se puede reducir ahí ninguna fracción. Y sencillamente multiplicamos 2 por negativo 1, que da negativo 2. Y 5 por 3, que da 15. Y a eso hay que restarle la división esta. Pero esto sería ese 6, que lo puedo escribir 6 sobre 1, multiplicado, porque es una división, se cambia multiplicación, y esta fracción la viéramos al revés. 4, que es 2 por 2, sobre 2. ¿Verdad que sí? Así que esto será negativo 2 quinceavos menos, y aquí fíjense que este 2 cancela con este 2, y ¿qué nos quedará? 6 por 2, 12, sobre 1 por un 1 que quedó aquí, 1, ¿verdad? Así que esto será la resta de estos dos, de esas dos fracciones, ¿verdad que sí? Bien, o sea, ahora, ya que hicimos las multiplicaciones y divisiones que aparecían, ahora haremos las sumas y las restas que aparezcan en el problema en el orden en que aparecen, al ir de izquierda a derecha. Voy a indicarle que se hacen las sumas y las restas, a pesar de que aquí nada más hay una resta, porque si hubiese habido una suma, además de las restas, también se efectúan las sumas y las restas al mismo tiempo, ¿ok? Ahora, segundo, efectuamos las sumas y las restas en el orden en que aparecen al ir de izquierda a derecha. ¿Ok? Bien. Bueno, pero fíjense que esa es una resta. ¿Verdad que sí? Una resta. Déjenme chequear una cosa que parece que también escribí mal el problemita. Déjenme ver. Ah, sí, está muy bien. Está muy bien. Tenemos que hacer ahora una resta. Y la resta, ahora uno te lo va a decir, menos 2 y menos 12 y 15 menos 1. Recuerde que en las restas y las sumas hay que tener un mismo denominador. Así que aquí tenemos que buscar un denominador común entre el 15 y el 1. ¿Okay? ¿Cómo se busca? Bueno, pues la factorización del 15 es 3 por 5 y la factorización del 1 pues es 1. Así que los distintos factores que aparecen son el 3 y el 5. Las potencias más altas, las cuales aparecen esos factores en esas factorizaciones es a la 1 y 3 por 5 es 15. Así que el denominador común entre 15 y 1 es 15 precisamente, ¿verdad? ¿Vieron lo que hice? Vamos a hacerlo manual. Tenemos que factorizar cada uno de los denominadores. El 15, pues usted empieza dividiéndolo entre 3, porque no se puede dividir entre 2, ¿verdad? Siempre chequeamos si es divisible entre 2, no es divisible entre 2. Lo dividimos entonces entre el siguiente primo, que es 3, y es divisible entre 3, lo dividimos. Si no hubiese sido divisible entre 3, entonces llegamos a ir a divisible entre 5, ¿se acuerdan? Y 15 entre 3 da 5, y ahora el 5 es divisible entre 5, da 1. O sea que el 15 es 3 por 5. El 1, ¿cómo se factoriza? 1. Así que los factores primos que aparecen son el 3 y el 5, ¿verdad? El 1 recuerde que no es primo. Las potencias más altas las cuales aparecen, el 3 a la 1, el 5 a la 1, pues ya. Y multiplicamos eso y es 15. Y ese es nuestro mínimo denominador común, ¿ok? Así que eso quiere decir que las dos fracciones que tengo que restar, yo las quiero tener con el denominador 15. Fíjense que la primera fracción ya lo tiene, así que la primera fracción no hay que hacer nada. Se queda igualito, negativo 2 sobre 15. Ahora, en la segunda fracción, para yo convertir este 1 en 15, habría que multiplicar el 1 por 15 para que me dé 15, ¿verdad que sí? Por lo tanto, el 12 de arriba también hay que multiplicarlo por 15 según el principio fundamental de fracciones para poder mantener la igualdad. Así que el 12 que está arriba también lo multiplicamos por 15, ¿ok? Ahora sí podemos hacer una sola fracción con el denominador 15, ¿verdad? Porque tenemos una resta con dos fracciones que tienen el mismo denominador. Hacemos una sola fracción con ese denominador común y restamos los numeradores. Negativo 2 menos, y 12 por 15 les voy a indicar ya mismito cuánto da. Menos 12 por 15 da 180.
menos 180 sobre 15. Así es que esta resta la convertimos en la suma, ¿verdad? Del negativo 2 más el negativo de 180 sobre 15. Y entonces la suma de estos dos negativos va a dar negativo por una resta que repasamos, por una regla que repasamos en la clase anterior, ¿verdad que sí? Y se suman los valores absolutos, 2 y 180, 182 sobre 15. Ahora tendríamos que ver si esa fracción se puede reducir. Pero mira, esa fracción no se puede reducir, porque los únicos factores del 15 son 3 y 5, son los factores primos del 15. Y esto fíjense que no es divisible entre 3, ¿verdad? Porque la suma de 1 y 8 es 9 y 2 son 11 y 11 no es divisible entre 3. Así que el de arriba no tiene el factor 3, que está abajo. Y el otro factor que hay abajo es el 5. Y esto tampoco es divisible entre 5 porque no termina ni en 0 ni en 5. Así que no se puede reducir más. Esa sería la respuesta. ¿Ok? Bueno, pues con esto terminamos el repaso de lo que son los números reales y algunas cosas muy importantes sobre los números reales. Cómo operar con los signos, suma, resta, multiplicación y división. Y cómo sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones. Y cómo reducirlas. Cómo bregar con sus signos. Recuerde que hay una regla de signos de fracciones que le dice que si usted le da una fracción, usted puede cambiar el signo en dos sitios. Al frente y en el numerador, al frente y en el denominador, o en el numerador y en el denominador. Todas esas reglas básicas que usted debe conocer sobre la aritmética las hemos repasado aquí al repasar qué son los números reales. Bueno, pues vamos a ver ahora el siguiente tópico, que son lo que se llaman las leyes de exponentes. ¿Ok? Leyes de exponentes. Y dice así la primera. Si yo tengo que multiplicar dos expresiones que tengan la misma base, ¿okay? A por A, o A elevado a un exponente m multiplicado por A elevado a un exponente n, eso es lo mismo que la base A elevado a la suma de los exponentes m más n. ¿Ok? Bien. Segunda propiedad. Si yo tengo que dividir a unas expresiones que tienen la misma base, a entre a a la algo, digamos a la m, dividido entre a la n, pues eso va a dar una de dos cosas. Va a dar a elevado a la resta de la m menos la n, si es que la m es mayor o igual que la n, o sea, si el exponente de arriba es mayor o igual que el de abajo, va a dar esto. Pero va a dar 1 sobre la a elevado a la n menos la m, si la m, el exponente de arriba es estrictamente menor que el exponente de abajo. ¿Ok? ¿Vamos? Bien, tercera propiedad. Si yo tengo un número a elevado a una potencia m y encima de eso tengo eso elevado a una potencia n, eso es lo mismo que a elevado a la multiplicación de m por n. ¿Ok? Cuarto, aquí añadan si a no es 0. ¿Okay? En esta ley que tenemos la a abajo. Cuarta propiedad, si yo tengo una multiplicación de dos números elevado a una potencia n, eso es lo mismo que coger cada uno de los números que se están multiplicando y se elevan a la n. Tengan cuidado porque muchos estudiantes entonces confunden esa ley con esta expresión. A más b a la n y piensan, pues eso es a la n más b a la n. No. Si es a por b a la n, entonces eso es a la n multiplicado por b a la n. ¿Ok? Bien. Quinta propiedad. Si yo tengo una fracción o una división elevada a una potencia n, eso es el numerador a esa potencia n dividido entre el denominador elevado a esa potencia n, siempre y cuando la b, el número que esté abajo, no puede ser 0. Recuerde que no se puede dividir entre 0. ¿Ok? Sexta propiedad.
Si yo tengo a elevado a un exponente 0, eso va a ser 1. Y eso es si la a no es 0. Finalmente, si yo tengo a elevado a un exponente negativo n, eso es lo mismo que 1 sobre a a la n. Y si tengo 1 sobre a la negativo n abajo, eso es lo mismo que a la n entonces subido arriba. ¿Okay? Esas son las 7 leyes de exponentes que vamos a tener por ahora. ¿Okay? Y usted dirá, ¿cómo es eso de que a la 0 es 1? ¿Cómo es eso de que a la 0 es 1? ¿Por qué definimos a la 0 como 1? ¿Okay? Bueno, pues mire, porque usted sabe, ya vimos una propiedad multiplicativa del 0, que dice que a multiplicado por 0 da 0, ¿verdad que sí? Ahora, ¿por qué será que a elevado a la 0 da 1? Pues mire, considera esta expresión. A a la n dividido entre a a la n. ¿Qué yo tengo en esa fracción? Una división de iguales, ¿verdad? Un número entre el mismo. Y aquí vimos una ley que decía que la división de iguales dice que si usted divide un número entre el mismo, eso da 1. Así es que a a la n entre a a la n daría 1, ¿verdad que sí? Porque estoy dividiendo un número entre el mismo. Pero fíjese que esta expresión se parece a esta, ¿verdad que sí? Donde el exponente de arriba es igual, no diferente como aquí, es igual al exponente de abajo. ¿Y qué dice aquí? Que si el exponente de arriba, m, es mayor o igual que el exponente de abajo, usted escribe la base, que es la a, y resta el exponente de arriba menos el exponente de abajo. O sea que si yo aplico entonces esta propiedad a esta expresión, eso sería la base elevado a la resta del exponente de arriba, que es n, menos el exponente de abajo, que también es n. Y n menos n, por definición de resta, es n más el negativo de la n, ¿verdad que sí? Y n más el negativo de la n, siempre que yo sumo un número más su negativo, ¿cuál va a ser? La respuesta, 0. Así que fíjense que esa expresión puede ser igual a 1 o puede ser igual a la 0. Y por lo tanto, a la 0 tiene que ser 1. Por eso es que se da esa ley. Cualquier número que no sea 0 elevado a la 0 va a dar 1, ¿ok? Y fíjense que le advierten aquí que la a no puede ser 0, porque fíjense que tenemos que considerar esta expresión en donde tenemos la a abajo, y si la a está abajo, por las reglas de división no puede ser 0. La justificación para esa, hay un argumento parecido, pero no lo vamos a ver aquí, lo vamos a suponer que es cierto, ¿ok? Pero por lo menos explicamos por qué esto es cierto. Bueno, pasaron los 50 minutos, así es que con esto termina la segunda lección. Nos vemos entonces el martes que viene en la tercera lección, viendo la aplicación de esas reglas de exponentes. Nos vemos entonces. Pasen buen fin de semana. La asignación. La asignación en la página 17 van a tratar el problemita del 33 al 40. Del 33 al 40 en la página 17. Eso es en la sección 1.1. Y entonces en la página 54, en la sección 1.4, van a tratar los problemitas del 1 al 4. ¿Ok? Eso es para el martes. Recuerde que estoy los martes y jueves a través de FaceTime en el teléfono que les indiqué en la información que les puse, de 7 a 8. Y los miércoles también en ese teléfono vía FaceTime para vernos cara a cara y irnos conociendo, de 7 a 7 y media los miércoles. ¿Ok? Pues nos vemos entonces el martes de la semana que viene. Pasen buen fin de semana.